se financia a un sistema nacional de salud financiado por los impuestos. Ahí inicia esa transición a ese sistema que algunas veces nos ha reconciliado con nosotros mismos y con el género humano al disponer, cuando una sociedad como la nuestra se dota de una institución con esa calidad ética y funcional que tenía nuestro sistema nacional de salud. Y lo digo porque a veces cuando uno, por ejemplo, lee el New York Times, con un poco de antes, si alguna vez sale España en un periódico así, sale porque Nadal ha ganado algo, una cosa así. Pues en primera página salía, para su asombro, pues que un inmigrante ecuatoriano sin papeles había sido trasplantado del corazón y al final ponía varias veces que eso había sido gratis. O sea, no podían entender esa capacidad ética y funcional de este sistema que teníamos, ¿no? Eso nace en la Ley General de Sanidad. Se mantiene híbrido durante un tiempo, hacia 1999, alguien me corregirá por aquí igual, hacia 1999 ya es financiación por impuestos completamente, queda todavía, queda durante un tiempo ligado a la afiliación, no es universal del todo, poco a poco se va haciendo universal, también con la ley de extranjería, después y al final con la ley de salud pública, en su adicional sexta, ya lo hacía completamente universal. Por un lado, todos los que ya no tenían subsidio de desempleo, no tenían prestación, que tenía que entrar el 1 de enero de 2012 y después dejaba comisión reglamento para aquellos profesionales que estaban fuera del Servicio Nacional de Salud, abogados, arquitectos, etc. Es decir, que nos ha durado 6 meses esa posibilidad de que realmente se cumpliera la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Y fijaros cómo es un poco el poder para que la Ley General de Salud Pública, que se publicó el 11 en octubre del 2011, cuando yo me fui del gobierno, cuando me lateralizó la señora Leire Pajín, que sigue su carrera ahora en la Pajo, cuando me lateralizó, esa ley tenía 124 artículos y había sido reducida y habíamos estado discutiéndola con la gente de más centro del gobierno, ¿no? Y entre que me fui a cuando llegó al Parlamento, pasó de 124 artículos a 54. ¿Y sabéis, entre otras cosas, qué cosas perdió? Todas las que ponían garantías, el cumplimiento de la ley. ¿Quién se hace responsable de qué y quién cumple qué? Y quiero decir eso porque el cumplimiento de la ley por las administraciones públicas es una de las cosas que nos lo tenemos que hacer mirar y ver cómo lo hacemos. Porque parece que el imperio de la ley está para azotar a jóvenes en la Universidad de Valencia, pero no para que las cumplan las administraciones públicas. Es decir, quien más incumple la ley son las administraciones públicas, pues, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se ha incumplido la ley por las administraciones públicas. Bien, como digo, los antecedentes son esos y qué es lo que hace el decreto ley. Pues vuelve a un sistema de aseguramiento de como fuera restringir la cobertura y vuelve a un sistema de otro tiempo. Realmente vuelve atrás, regresa a un sistema que es absolutamente de otro tiempo y con unos efectos graves, porque echa gente directamente del sistema, y por otro lado, pues porque afecta a un pilar básico de nuestro bienestar, es decir, una institución básica. Cuando hablamos de esto, ¿qué efectos puede tener? Entonces puede tener efectos, desde luego, daño directamente a los que se excluyen. O sea, al grupo vulnerable de la población van a tener daño porque van a tener barreras para acceder al sistema sanitario, ya había barreras. De hecho, esto echa por tierra el trabajo continuado de muchas organizaciones para facilitar la accesibilidad, que era normativa, pero no era de hecho. Trabajo intercultural, mediadores, traducciones, es decir, todo un trabajo de toda una comunidad de todo el país para facilitar esa accesibilidad, se viene abajo de pronto por esa forma de separar ya, no solo por la barrera estructural, sino normativamente a la gente que la excluye y le hace daño a su salud. Pero además cambia el sistema sanitario, lo empieza a hacer dual, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que hay unos umbrales a partir de los cuales una gente se va a ir a los servicios privados. Esa continua dualización va a hacer que al final, incluso con deducciones fiscales, etcétera, vaya creciendo y quede con un sistema dual, que es una estrategia que tiene una ideología subyacente. Por lo tanto, ese es otro de los problemas que tiene también. Y después también otros problemas que tienen, que a mí no me gusta decir,
pero unos sí y otros no, porque parece que los tenemos que argumentar en términos de salud pública. Oiga, hay que tratar a la gente porque si no va a contagiar. Esto parece un poco del medievo, ¿no? Es decir, cuidar con las infecciones que vamos a hacer con los vasallos, no es que nos transmitan algo, un poco así, ¿no? Pero aún así, también es cierto que hay que decir que obviamente se tiene que valorar el impacto que tienen en la salud cualquiera de las medidas que se hacen de excluir a gente. Pero algunas de las medidas que tienen es no detectar problemas, por ejemplo, ambientales y laborales, de personas que están en situación sin papeles y que están expuestos a pesticidas, por ejemplo, no los vamos a poder detectar, no vamos a poder corregirlos, etc. Es decir, digo esto como también puedo decir que una persona con una tuberculosis multiresistente, pues también desde el punto de vista de la tutela de la salud pública tiene que estar atendida. No tiene, por lo tanto, ninguna justificación en que no sea así. Bueno, al echar a los grupos vulnerables, más vulnerables fuera del sistema, aumenta generalmente la carga de enfermedad global, porque son además los que tienen más riesgo de enfermedad. Por lo tanto, a pesar de que sean extracción sana, por su situación, por los determinantes sociales, entorno social, ambiental y más ahora, que tienen que incorporar la discriminación, encarnarla en sí mismo esa discriminación, supone unos riesgos mucho más añadidos a la salud. Y este es uno de los problemas que vamos a tener. ¿Qué justificaciones hay, qué argumentos hay? La verdad es que no sé cómo decir que es irritante o que es cuando ven las instituciones europeas que continuamente ponen deberes a los países, ponen deberes a los países en los acuerdos a los que han llegado. Y cuando uno ve, por ejemplo, los papeles a los que llegó la presidencia portuguesa o la presidencia española hace poco, en la que algo tuvimos que ver en el Ministerio de Sanidad, cuando hace invitaciones a la Comisión y a los países que, por ejemplo, les dicen que tienen que desarrollar una estrategia de salud pensando y considerando a los inmigrantes, que tienen que desarrollar la promoción de la salud de los inmigrantes, que tienen que favorecer el acceso, que les hace recomendaciones a los países. Y después viene la presidencia portuguesa y después la española diciendo que tiene que pensar en salud siempre, reduciendo las desigualdades en salud. Invita a la Comisión a hacer esto, invita a los países a hacer lo otro. Todo lo que está diciendo aquí es que se respete la dignidad, la solidaridad, que se preocupe de las personas vulnerables. Esto lo están diciendo por acuerdo unánime de todos los países. Oye, ¿qué hacen el comisario de salud? ¿Qué hacen? Porque el comisario de economía siempre nos está diciendo lo que tenemos que hacer en general recortes de derechos y los que tienen que velar por los derechos no. Es una paradoja absoluta. Que no trabajan los comisarios de la Unión. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el problema que tenemos de la aristocracia del poder, que es conservadora por naturaleza? Y estas cosas las ponen en el beneficio inventario, pero da igual todo lo demás. Es una cosa que nos tenemos que terminar. Y entrando ya, porque hay poco tiempo, en los argumentos que utiliza el Real Decreto Ley, utiliza el de eficiencia. No es cierto, no puede ser eficiente. No ha ido el inicio de la eficiencia. Si quisiera ir el inicio de la eficiencia, hay suficientes argumentos, hay suficientes documentos en este país, hechos por gente que sabe mucho, en donde dice cuáles son los agujeros de eficiencia del sistema de salud. Hay muchas cosas que no se ven. Muchas cosas que se hacen que no se ven hacer. Por poner desde el crimen de cáncer de próstata, pero hay muchas tecnologías que no hay fundamentos para hacerlas. Hay áreas donde se puede mejorar mucho la eficiencia, sin recortar los números. Eso se puede hacer. Y está muy fundamentado. Es que está muy fundamentado, muy estudiado. Por lo tanto, ahí no se puede justificar la eficiencia, porque además, ¿cómo va a justificar la eficiencia si las personas que no atiendan o bien irán premeditadamente al servicio de urgencias? ¿Quién sabe si está o se agravará la enfermedad? ¿Qué va a hacer un VIH? Y si no detectamos el VIH, que al final, que cuando va a ir al servicio a urgencias, cuando tenga una neumonía, eso va a ser afirmación de no sé qué. Lo que se hace es excluir a decenas de personas. No hay una sola palabra que diga por qué se excluye a decenas de personas del sistema, en el preámbulo del Real Decreto. Ni una palabra. Y entonces, todo eso que estoy diciendo tiene que ver con las formas. Yo no soy experto jurídico y seguramente aquí hay alguien con opinión más fundada en derecho, como se suele decir, que me corregirá. Pero yo entiendo que el Sistema Nacional de Salud es una institución básica del Estado. Que los derechos a los que afecta este Real Decreto son a derechos que están en el título 1 de la Constitución. Están en el título 1 de la Constitución. Además afectan al régimen de las comunidades autónomas. Y en concreto a los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Cataluña y País Vasco. Pero además el régimen de comunidades autónomas. Es decir, si uno atiende a lo que dice la letra de la Constitución, es inconstitucional.
porque no se puede legislar por un Real Decreto ley de urgencia aspectos que tocan lo que estoy diciendo. Pero además, los aspectos que están en el título constitucional son desde la garantía jurídica, intimidad, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la tutela de la salud pública, etcétera, etcétera. Es decir, que con 2 horas de debate en el Congreso de Diputados, 2 horas de debate, están afectando a todo el ordenamiento jurídico de esta ley. A todo el ordenamiento. Afecta a la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión, la Ley de Salud Pública, la Ley de Extranjería, la Constitución. Y eso por un Real Decreto. Es decir, es algo increíble. Que es lo que decíamos antes, ahora estamos en estado refractario que no saben ni cómo reaccionar porque es algo que te deja... Y cuando hablo de incumplimiento de las leyes, que es lo que decía respecto a la Ley General de Salud Pública, que la tengo aquí, pues, ¿qué es lo que es? Que las autoridades incumplen las leyes. El artículo 3 dice: el principio de equidad, las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condiciones sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Esta ley no ha hecho eso. Después hay otro que dice el derecho a la igualdad, que no hay ningún motivo para la discriminación en materia de salud pública. Es más largo, pero dice esto. Y después el artículo 35 que dice que toda norma, toda acción debe evaluarse, que pueda tener impacto en salud, debe evaluarse, debe ver qué impacto tiene en la salud de la población. Es decir, tenía que haberse sometido a una evaluación de impacto en salud. Si nosotros hacemos eso, ¿qué impacto en la salud va a tener? No hay ninguna sola letra en la memoria que diga qué impacto va a tener la salud. Cuando es obviamente una norma que va a impactar en la salud. Por lo tanto, se incumplen las leyes. Se cumplen las leyes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Realmente es lo difícil. Yo ayer escribí, hay una ventanita en la Fiscalía General del Estado que dice atención ciudadana, donde puede escribir. Yo le he pedido a ver cómo se hace para qué se puede hacer cuando la administración pública incumple las leyes. Espero que me contesten. Y algunas semanas sin contestarme les puedo escribir. Bueno, pero anécdotas aparte, yo creo que hay algunos movimientos que debemos ver que son posibles, ya digo, es una opinión muy personal. Uno, el derecho a la atención a salud. Aquí en el ordenamiento jurídico, los profesionales sanitarios deben pedir, en mi opinión, a su autoridad, a quien tenga la responsabilidad de aclarar dudas jurídicas, decirles qué valores tienen que actuar, tienen que respetar. Es decir, porque el ordenamiento jurídico dice que no te puedes negar el deberse de socorro, eso está en el Código Penal. Dice que tienes ahí el derecho a la tutela de salud pública. Por lo tanto, una persona tiene que decir, oiga, dígame usted si viene una persona con una tuberculosis, ¿qué hago? ¿La atiendo o no la atiendo? Usted explíquemelo, porque según la Constitución lo tengo que atender, según esta ley también, según esta otra también, y según esta otra también, pero según el Real Decreto Ley no. Aclárenmelo, por favor, y dígaselo. A mí me gustaría que les llegaran 100.000 cartas a todos los secretarios generales técnicos de todas las consejerías de España diciéndoles que les resuelvan ese problema legal, que ellos no saben cómo resolverlo porque no son competentes en derecho. Que se lo contesten. Porque si les llegan cientos de miles de cartas, se lo harán pensar. A mí me da esa impresión porque yo al menos, igual hay alguien aquí que nos lo puede solucionar desde el punto de vista legal, pero desde luego la impresión que da es que se conculca el ordenamiento jurídico español con este Real Decreto Ley. Y por lo tanto, la gente puede tener dudas razonables sobre qué tiene que hacer en situaciones donde se afectan derechos fundamentales como el de la tutela de la salud pública. Y por lo tanto, la acción para mí debe ser no ejemplar. Y estamos en un Estado democrático. Pero es que aquí hay un problema de cumplimiento de leyes, porque el ordenamiento jurídico nos hace que tengamos que cumplir con unas leyes y incumplir otras. Por lo tanto, hay que aclararlo. Entonces, por eso yo no soy tan partidario de la cuestión, sino del derecho a tratar, del derecho a cumplir la ley. O sea, estaría más por eso, porque además creo que suena mejor, ¿no? Creo que hay que dirigirse a la vicepresidencia del gobierno, porque es la que preside la comisión de sus secretarios, que donde se tienen que ver si las leyes que se envían al Consejo de Ministros cumplen las evaluaciones de género, evaluación económica y evaluación de impacto en salud, y preguntarles si lo ha hecho o no. Es decir, si ha cumplido la ley o no y dónde está ese informe. Yo creo que las organizaciones tienen que pedirle a la ministra y a la vicepresidenta del gobierno dónde están las evaluaciones de impacto en salud de esa norma. Esas cosas yo creo que hay que hacerlas.
Después hay que apoyar todos los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado. Los recursos de alzadas, por ejemplo, al copago del 100% de los últimos medicamentos que ahora van a copago 100%, que son los que han excluido. Dentro de esto está alguno que está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, por ejemplo, la peptidisteína, va a salir fuera, ¿no? Hay tiempo de pedir un recurso de alzada, porque esta es una norma de la Dirección General, está el tiempo de recurso de alzada, es decir, y después de contencioso administrativo. ¿Y por qué? Porque incumplir el ordenamiento jurídico. Según la ley de procedimiento administrativo, las resoluciones de la administración que incumplan el ordenamiento jurídico son anulables. Y por lo tanto, y ya lo digo, soy de un derecho, lo que pasa es que para redactar la ley de salud pública te voy a aprender a hacer. Pero aún así, hay gente que seguramente lo puede hacer mejor, hemos de recurrir a los expertos que hay en el derecho administrativo y en otros ámbitos legales para